con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. En un instante me enlazo a Nueva York y conversaremos con el embajador de la Fuente. Hoy votó efectivamente la membresía de Naciones Unidas, expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos, a Rusia, perdón, no a Cuba. En este caso Rusia dice, ¿saben qué? Yo me voy, no hace falta que me expulsen. En un momento más explicará el fundamento del voto mexicano, que fue un voto en abstención, tema del máximo interés. Le comento que aquí en la capital tenemos altos niveles de contaminación, igual que ayer, mala calidad del aire y se reportan altos niveles de partículas contaminantes. La Suprema Corte de Justicia votó con 7 votos a favor y 4 en contra, constitucional. En este caso no procede la acción de inconstitucionalidad por la ley de la industria eléctrica. Votaron los ministros Esquivel, el ministro Saldívar, la ministra Ortiz, que es la ponente, y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, porque efectivamente no procediera la acción de inconstitucionalidad. El presidente de la República dijo hoy que existe apertura para trabajar una nueva reforma eléctrica. Vamos a ver mañana cómo abre la mañanera, una vez que ha tenido este éxito jurídico. Ya les había dicho a los ministros, no vayan a votar como abogados corporativos, no me salgan con que la ley es la ley. Finalmente tiene un triunfo político, aunque me explicaba un triunfo político jurídico, me explicaba López Ayón que estamos ante un contexto ahora fragmentado e incierto, porque podrán las empresas en cualquier caso presentar amparos y proceder jurídicamente contra muchas de las acciones que se han tomado. Pero vamos a ver qué ocurre en el plano las señales que desde el Ejecutivo se manden para la discusión del Legislativo de la reforma eléctrica que tendrá lugar el martes próximo. Le digo que el presidente decía, podríamos tener apertura. Hoy dijo el coordinador Mier que a lo mejor aceptaban 9 de las 12 propuestas del PRI. Dice Moreira, no, del PRI, el PAN y el PRD, de la coalición opositora, o nos aceptan las 12 o no vamos. Así es que veremos cómo se reparten mañana las distintas reacciones y cómo se procesa políticamente de aquí al martes la votación en precisamente plena Semana Santa. Se sumen al reporte diario de contagios de COVID 32,206 contagios y 105 muertes. Ojo, y cuídese mucho. Le informo que Zelensky dice que Mariupol está destruida hasta las cenizas. En Estados Unidos, una mujer afroamericana toma posesión como miembro de la Suprema Corte de Justicia, que Tani Brown Jackson asume ese cargo. Vinculan a proceso a Mauricio N. por presunto homicidio calificado del joven Hugo Carvajal. Ayer platicábamos del tema de la detención, hoy ya lo vinculan a proceso. Traemos un tema ahí espantoso, en un momento más vamos a platicar con Gaby Siller, que se llama inflación, la peor que hemos tenido en 21 años, particularmente alimentos, 7.45 su tasa anual, y el Banco de México advierte que estas presiones están generando problemas particularmente en los sectores de menor ingresos. Provoca esto altos costos sociales. México vuelve a estar fuera de la lista de los 25 países más atractivos para en este caso recibir inversión extranjera directa, según la consultora Kearney. El presidente de la República no los llamó borregos, estos son congresistas norteamericanos, pero sí mentirosos y desinformados, porque opinaron sobre el tema de su fiscal. Vuelve, por tanto, a apoyar a Gertz Manero. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Bueno, y el día de hoy, como usted sabe, en Naciones Unidas se votó la salida de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Yo le agradezco mucho a nuestro embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, que se dé el tiempo de conversar con nosotros. Embajador, bienvenido. Mucho gusto, Leonardo, como siempre, claro, para platicar contigo y con tu auditorio de lo que ocurrió el día de hoy, de cómo van las cosas aquí en Naciones Unidas en relación al conflicto en Ucrania.
Oiga, ayúdenos a entender primero la mecánica de lo que se votó hoy. Fue una resolución que pedía efectivamente que saliera Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Son 93 votos a favor. Yo entendía que se haría falta una mayoría calificada, entiendo que de 2/3. En este caso las abstenciones no contaron, embajador. ¿Me puede aclarar esto ya al auditorio? Sí, procedimentalmente así fue. Se cuentan nada más los votos a favor, que fueron los 23, los votos en contra, que fueron 24, y eso da las 2/3 partes de los que votaron. O sea, las 38 abstenciones no cuentan para estos fines, y hubo, no recuerdo exactamente cuántos que no se presentaron. Pero votaron 176 de 193, embajador. Exacto. La votación en realidad no alcanzó ni para una mayoría simple del total de los Estados miembros de la ONU, que hubiera sido 97, y queda muy por debajo de las 140 y 141 que se habían obtenido en las resoluciones previas. Yo diría que fue una estrategia que no le salió bien, digamos, al ala más radical del bloque denominado como occidental. Porque si vemos los números fríamente, perdieron 50 votos, 47 para ser exactos, en relación a los que tenían antes, y le dieron a Rusia otros 20 en relación a los que había juntado también antes. Entonces, se polarizó más la asamblea. Y yo creo que la resolución, Leonardo, realmente no tiene mucho sentido. Se hizo de manera precipitada, no se abrió a consultas, y para fines prácticos me parece que suspender, expulsar a alguien del Consejo de Derechos Humanos, pues lo único que hace es darle más argumentos para que no rinda cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos. Desde el punto de vista estrictamente legal, no le agrega, no le quita y desvirtúa un poco, en mi opinión, lo que tiene que ser el objetivo principal de las atrocidades que han ocurrido en Ucrania, que es que haya una investigación independiente que identifique claramente quiénes son los responsables, que tipifique los delitos y que los lleve a rendir cuentas ante el tribunal correspondiente, sea la Corte Penal Internacional o sea un tribunal especial. Suspender a alguien del Consejo de Derechos Humanos, honradamente me parece que no tiene en este momento mayor significado que pues alguna sanción diplomática, en donde, por cierto, pues no le va bien a los sancionadores porque pierden 30% de lo que tenían hasta hace unos cuantos días con la resolución previa. Entonces, en fin, no es algo. Yo creo que la posición de México, lo expliqué lo mejor que pude desde un principio, cuáles han sido las posiciones y los argumentos. Y yo creo que fue correcto, Leonardo, lo que hizo México. Yo lo creo firmemente. Además lo argumentó impecablemente. A ver, pierden estos votos que ya explicaba usted, que era un acompañamiento importante, ¿no?, a la legitimidad internacional. Por otro lado, dijo usted, bueno, México condenó la invasión y por supuesto condena cualquier tipo de crimen, en este caso de guerra. Pero está abierto, usted me corrige, embajador, desde la investigación que el secretario Guterres ante expedientes ante las dos cortes, ¿no?, ante la CPI y la de Justicia. Sí, claro. Se puede efectivamente esperar a que tenga toda la evidencia y ya después, no sé si excluir sea la mejor idea aún en ese caso, pero esperar a tener todos los elementos. O sea, inclusive los del propio Consejo de Derechos Humanos, la alta representante Michelle Bachelet solicitó y se formó también una comisión independiente que México también apoyó, por cierto, en Ginebra, para que investigara esto con 3 expertos en derechos humanos. Entonces, pronto vamos a empezar a tener una evidencia mucho más documentada, porque claro, las imágenes que hemos visto pues son atroces, son inadmisibles, son desgarradoras, pero eso no basta para poder proceder en los términos
judiciales que corresponde, a nivel de las instancias que están diseñadas para ello, o si fuera necesario, que se forme un tribunal especial encargado del caso. Pero estar en esta dinámica de que ahora te voy a suspender y cuando lo que necesitamos es que el multilateralismo funcione mejor, y para ello necesitamos seguir todos en la mesa con las grandes diferencias que tenemos. El multilateralismo no se fortalece excluyendo algún Estado, se fortalece manteniéndolo. Esa es la virtud del multilateralismo. Entonces, me parece que en realidad no tuvo mucho sentido. En fin, quedó la resolución. No le veo tampoco que vaya a tener muchas más consecuencias. Yo creo que para la próxima, este bloque muy duro digamos, de países occidentales que quieren apoyar a Ucrania, está muy claro, al igual que queremos muchos otros hacerlo, pues tienen que pensar en una estrategia honradamente un poco mejor diseñada, pues como la que presentamos Francia y México hace un par de semanas, que logró tener mucho más apoyo y que está teniendo repercusiones en el terreno, porque ha ayudado a que las agencias de la ONU encargadas de entregar la ayuda humanitaria están empezando a tener un poco más de acceso y están pudiendo llegar con un poco más de seguridad, no plena, pero los últimos reportes que tenemos es que la asistencia humanitaria que se está requiriendo en forma creciente ha empezado a llegar a algunas regiones a las que hasta hace poco tiempo no había llegado. Así que también hay que pensar que las resoluciones tengan un impacto y que ayuden a la población que la está requiriendo, ¿no? Sí, el efecto de probar, lo hemos visto en el pasado en Naciones Unidas, cuando el equipo que llevaba el régimen de inspecciones demuestra que Estados Unidos no decía la verdad, el tener un elemento ahí lleva a la comunidad internacional a tener mejores decisiones. Aquí intuimos que lo que ocurrió en Bucha, no intuimos, deducimos que es horrible, pero si tienes las pruebas contundentes de quién es el responsable, es mucho más fuerte. Ahora queda como una condena política previa en contra de alguien y se responsabiliza. En mi opinión, pierde fuerza, ¿no? Yo también creo que pierde fuerza el argumento de fondo, que tiene que ser el de identificar responsables, tipificar los crímenes y presentarlos para que rindan cuentas. Ese es el objetivo, no otras cosas. Es como el objetivo fundamental del cese al fuego es o para lograr que haya una tregua verdadera o por lo menos para que haya pausas humanitarias que permitan que llegue la asistencia que se requiere. Es decir, las acciones tienen que ir teniendo como que un sentido también práctico de que tengan consecuencias y no quedarnos en algo que puede ser muy criticable para la ONU. De hecho, el presidente Zelensky nos criticó con buena razón para ello en su presentación ante el Consejo de Seguridad hace unos cuantos días. Dijo, a ver, no es posible que el Consejo de Seguridad siga en esta parálisis, y tiene toda la razón. Entonces, todo lo que abone a la polarización va también a abonar a la parálisis del aparato. Y el aparato, con todas las imperfecciones que tenemos, Leonardo, pues es lo que tenemos. Es lo que tenemos, ¿eh? Y aún en los peores momentos mantener los canales vivos. Además decía Arafat en algún momento, la paz la pacta uno con los enemigos o con los rivales, no la pactas efectivamente negando que el otro existe, aún en el peor momento. Y el multilateralismo pues es abrir todas esas posibilidades, embajador de la Fuente. Claro, no, pues estamos, qué bueno que se puede comprender, porque también si se dice de manera un poco superficial, ay, qué barbaridad, se abstuvieron de condenar, no va por ahí. Hemos hecho las condenas más enérgicas. Esto no es justificar en lo más mínimo la invasión de la Federación de Rusia sobre Ucrania. No tiene nada que ver, simplemente ninguna atrocidad, ¿no? Exactamente, pensamos que no era en este momento algo que conviniera, y como podemos ver, los resultados pues nos han dado la razón. Tampoco es tan grave. Yo creo que esta hoja se le da la vuelta y pasado mañana tendremos otra vez que enfrentar la verdadera realidad de lo que está ocurriendo ahí,
¿Qué va a pasar? Parece que hay un reagrupamiento de las fuerzas militares en el este de Ucrania. Parece que el objetivo vuelve a ser el Valle del Donbass. Parece que se quiere tratar de establecer, desde luego, un corredor que controle todos los puertos del Mar Negro. Esto es lo que dicen, digamos, los expertos militares que están viendo los movimientos de reagrupamiento que están ocurriendo ahí en el terreno, pero yo creo que lo más crítico es que todavía en este momento no se ve que haya una mesa de diálogo que pueda empezar a prefigurar algunos acuerdos para pactar una paz y un cese al fuego. En Estambul hay algunos indicios de que se están reuniendo, pero el otro día, conversando aquí con el secretario general, él mismo me hacía la reflexión, me decía, ¿se imagina usted qué solución podría plantear una gente como Kissinger? Y él mencionó el nombre, ante un conflicto de estos, que era un hombre que tenía un sentido muy práctico de las cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos parar esto? ¿Qué tipo de acuerdo se requiere? Porque ya no basta con el hecho de que Ucrania diga ahora que desiste de su intención de afiliarse a la OTAN, no basta con decir que va a haber con calma su afiliación a la Unión Europea. Es un problema territorial, como lo ha habido desde un principio, y cómo puede resolverse ese problema territorial. Se va a confinar a esta región del Valle del Donbass y llegar hasta Crimea, y si ese fuera el caso, ¿cuáles son los posibles acuerdos que se pueden tener ahí para un cese al fuego, si es que hubiese alguno? Yo sí creo que va a empezar a hacer falta una dosis de pragmatismo, y por otro lado, bueno, pues reconocer que ha sido para el ejército ruso pues una sorpresa mayúscula con la que no estaban contando enfrentarse. La resistencia del ejército y del pueblo ucraniano, valiente, muy valiente, y su propia ineficiencia, que también ha dejado sorprendido a los expertos militares, cosa que yo debo de decir claramente que no lo soy, pero nuestros agregados militar y naval también forman parte del Estado Mayor del Consejo de Seguridad, tienen información que analizamos y es de donde yo he podido también empezar a entender un poco mejor cómo están los movimientos que se están llevando a cabo en el terreno. Pero lo nuestro es la salida diplomática. Creo que esa tiene que seguir siendo la línea, y por eso también pues pensamos que esto no se va a lograr excluyendo a una de las partes, sino al contrario, ¿no? Manteniéndola en la mesa a pesar y con todo y nuestras grandes diferencias. Oiga, y ya por supuesto no lo retengo con esto, pero sí, simplemente lo dejo sobre la mesa. El Consejo de Derechos Humanos, que en gran medida es una contribución del multilateralismo mexicano, había como despolitizado esta idea de que los derechos humanos eran una coartada de Occidente. En este caso se le vuelve a poner esto como una especie de solapar ciertas cosas. Buena parte de los que votaron hoy contra Rusia, no estoy seguro que estén en las mejores condiciones para decir que ellos no han hecho atrocidades en el pasado. Por tanto, se mete ahí una lógica que creo que no beneficia a nadie, pero en fin, hoy se votó eso, embajador, y yo le agradezco mucho el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, a ti, como siempre, el interés y a tus órdenes para seguir platicando en los próximos días. El embajador de la Fuente, el representante de México ante Naciones Unidas, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Muchas gracias, embajador. Buenas noches. Bueno, y en otros temas quiero decirle que el embajador Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, dice: Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer de América del Norte una potencia energética, pues que tenga efectivamente todas estas capacidades. Dice más adelante, el gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En este tenor de cooperación y de respeto, nos preocupa
que la ley de la industria eléctrica del 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Las medidas que están ante el Poder Legislativo tienen impactos en la competitividad de América del Norte y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia y que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México en el TEMEC y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático. Bueno, pues se refiere a la del 21 y supongo que pues manda un mensaje a las ministras Ortiz, Esquivel, Saldívar y Gutiérrez, que fueron con 4 votos los que impidieron que en este caso la ley, la famosa LIE, fuera declarada inconstitucional. Bueno, cambio de argumento informativo y saludo ahora a José Ramón Cosío, ministro en retiro y también miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia. ¿Qué tema compartes de inicio con nuestro auditorio? Mira, en los últimos días o semanas o meses o ya años, el presidente de la República ha estado insistiendo en el tema de los periodistas, independientemente del alto número de personas que se dedican a este pues muy importante trabajo, oficio, profesión, como si fuera un asunto banal. Yo creo que el presidente, con toda franqueza y con todo respeto, como dice él, está trivializando enormemente el problema. ¿Por qué? Porque él piensa, como que en tantas otras cosas, que el periodismo en general, los medios en general, se dividen en 2 segmentos, los que están contra él, los que están con él, etcétera. Pero yo encontré un libro hace poco de el maestro Nava, es un profesor muy interesante de la Universidad Iberoamericana en Torreón, que publicó un libro... ¿La tropa del silencio se llama? La tropa del silencio, exactamente, querido Leonardo, que lo publicó bajo el sello de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entrevistó a 8 personas durante los años en los que se dio pues realmente el momento más álgido, 2007 a 2013 en La Laguna. Y él hace una aseveración, una información, insisto, no inventada por él, sino por reportajes. El profesor Nava hace esta identificación donde muestra que algunas personas que trabajaban en los medios sufrieron el siguiente episodio, que para mí de veras es muy complejo de entender. Que llegaban personas que están vinculadas con la delincuencia organizada y le decían a los periodistas normales, ordinarios, no fifís, no que están metidos en los temas de postín, altos, digamos. De postín, nada de eso, que le decían, por ejemplo, que no podían usar la palabra sicario, porque ellos no eran sicarios, ellos eran hombres de armas. O les decían que no podían usar una expresión como huir, porque si usaban la expresión huir, daban la impresión de que estas personas eran cobardes, y ellos no eran cobardes, sino que debían usar otro tipo de expresión. Entonces, el libro del profesor Nava lo que está enseñándonos es que la situación de quienes trabajan en los medios es extraordinariamente compleja, que tiene muchas más variables o vertientes, como le queramos decir, que las de simplemente el chayote, la corrupción, estas categorías tan simples, perdón que lo diga, también es con todo respeto, que utiliza el presidente de la República para dividir al mundo. Lo que el profesor Nava está diciendo es, ojo, los periodistas están amenazados, sus familias están amenazadas, muchos de ellos están siendo asesinados, no porque sean corruptos, no porque sean o estén vinculados con la delincuencia, sino porque la propia delincuencia les está implicando o les está imponiendo códigos de comunicación. Yo creo que este es yo no lo he visto en otros lados, igual existen otros muchos trabajos, yo
manifiesto mi ignorancia sobre esto, pero me pareció un libro muy importante en la manera en la que la delincuencia, el proceso actual, está implicando a estas personas. Entonces, cuando el presidente dice, hay periodistas buenos, hay periodistas malos, hay periodistas chayoteros, hay periodistas que no nos quieren, pues la verdad es una reducción tan simple, tan extraordinariamente simple de la vida de quienes están en los... ¿Perdón? Que es frivolizar, porque tú dices bien, el periodismo es uno de los frentes de batalla de este país contra el crimen organizado. Exactamente, y es ya un campo de batalla. Lo que el presidente no comprende es que el periodismo, los medios, la actividad que tú y muchas otras personas hacen, es un campo ya de batalla, es un campo de batalla de la comunicación, de la semántica, de los símbolos, es un campo en sí mismo de la disputa nacional, de lo que vamos a hacer como país, como sociedad, como cultura, como seres humanos en los próximos años. Y entonces trivializarlo todo, están en contra de mi movimiento, están a favor de nuestro movimiento, de veras me parece que no es, y otra vez con el mayor respeto, es no entender nada de lo que está pasando. Es como una categoría de los años 60, del libro extraordinario sobre De Negri, sobre el vendedor de silencios. Exactamente, como si todo fuera te pago, me pagas, estás corrompido, estoy corrompido. Yo creo que de verdad la dimensión de las personas que están haciendo trabajo de campo, reportando muertos, desaparecidos, asesinatos, es enormemente compleja, enormemente grave, y muchas de estas personas, yo no soy, y me gustaría mucho serlo, no soy su colega, porque pues yo soy un opinador, no tengo las habilidades para ser un reportero, para ser un periodista, pero lo que están haciendo en campo de definir, descifrar, señalarnos, advertirnos, yo creo que es un trabajo de enorme importancia, porque es la memoria de estos años tan turbulentos del país. Imaginemos, y mira, Leonardo, que tú eres un gran historiador, tienes una trayectoria en este campo, imaginemos en 10 años, ¿quién está levantando la memoria de nuestro presente para que en 10 años sea historia? Ya no va a ser presente. ¿Quién está construyendo? ¿Quién está tejiendo? ¿Quién está identificando? ¿Quién está relacionando? Eso es lo que está haciendo hoy el periodismo mexicano. Y cuando dice, son chayoteros, son unos pobres diablos que están corrompidos o no, ese es el gran tema. Y trivializarlo todo a están en contra de mí, pues la verdad sí es un signo de una psicología particular, personal, individual, que no se adecua a todo el proceso que estamos viviendo en el país, querido Leonardo. Oye, pues sí, efectivamente, entre otras cosas porque hay quienes están documentando, quienes están evitando que haya zonas de silencio en este país, y muchos de ellos mueren por hacer eso y merecerían un enorme respeto. Digo que buena parte de lo que sabemos del vínculo entre lo político y criminal, financiamiento ilegal de campañas, etcétera, lo sabemos por los colegas periodistas que han documentado todo eso. Si no, este país sería una gran zona de silencio y una enorme hipocresía en muchas regiones del país, donde efectivamente el crimen organizado sienta sus efectivamente reales. Oye, te pregunto rapidísimo porque nos quedan 2 minutos. El presidente ayer dijo una frase que no sé si es anecdótica, que no me vengan con que la ley es la ley. Y bueno, pues finalmente viene la decisión de la Suprema Corte, me decía sobre el tema de la inconstitucionalidad, me decía Sergio López Ayón hace rato, estamos ante un escenario fragmentado e incierto. Yo sé que tú eres muy respetuoso con la Corte de la que formaste parte, pero ¿tú compartirías esta lectura que quedamos ante un escenario fragmentado e incierto, José Ramón? Bien. Mira, dos partes. La frase del presidente, yo creo que ayer, y mira que considero que ha habido muchas mañanas o mañaneras o despertares desafortunados, yo creo que el día de ayer, de veras, es uno de los peores días, es un día que se superó a sí mismo. Yo de veras creo que el de ayer, no solo por esta frase, sino por todo lo que aconteció, habría que ver cada minuto del día de ayer. Yo creo que uno de los días más desafortunados de las mañanas. Pero más allá de eso, creo que el día de hoy sí hubo
muchos problemas, más en la Suprema Corte. Más allá de si estamos de acuerdo o no con la decisión de la Corte sobre la mayoría, yo desde luego creo que por el tema de derechos humanos, por el peso, por la lectura de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, yo hubiera estado, yo en lo personal, ni mejor ni peor, simplemente es mi posición, con la mayoría que de 7 en ese sentido, pero creo que sí hubo un problema que fue un enorme desorden en la conducción y en la votación de la sesión, porque de expresar consideraciones generales sobre el proyecto, sobre la posición más ideológica que jurídica del inicio del proyecto. Oye, José Ramón, me va a sonar la campana. ¿Me puedes aguantar un minutito ahí? Cruzamos el corte y terminamos de escucharte. Pausa. Seguimos en conversación con el miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Me decías, José Ramón, que veías algunos problemas en la conducción de la sesión de hoy en la Suprema Corte. Te escuchamos con atención. Mira, al iniciar en la parte inicial del proyecto de la ministra Loreto Ortiz, ella planteó un tema general, un tema, digámoslo así, ella no lo puso así, pero es como el marco de entendimiento de toda la reforma. Y habló, en eso ni mejor ni peor, sobre la soberanía del Estado, sobre la energía eléctrica, la rectoría, etcétera, etcétera. Pero el día de ayer, el martes, se produjeron varios votos en contra de ese marco. Yo entiendo, conforme a las reglas de la ley orgánica del Poder Judicial y a los usos y costumbres, déjame decirlo así, que si la mayoría de los ministros estaba en contra de ese marco general de interpretación, el mismo pues debió haberse retirado por la ministra, o se debió haber, en caso de que ella quisiera haber sostenido esa posición, pues haberse retirado el proyecto completo. Sin embargo, ese marco parece que quedó establecido, es un marco en el que, esto es lo interesante y lo paradójico del asunto, la mayoría de los ministros no coincidieron. Y el día de hoy lo que se hizo fue una votación un poco o un mucho desordenada sobre artículos concretos de esta ley, de la ley que se planteó. Yo creo que una de las intervenciones más interesantes en ese aspecto fue en alguno de los ministros, no digo el nombre para no comprometerlo, cuando le pregunta al secretario general de acuerdos, oiga, señor secretario, ¿está usted siguiendo mi votación en lo individual? Es decir, ¿está usted siguiendo mi votación sobre artículo, fracción, párrafo, etcétera, o está tomando una votación general? Ahí me parece que se generó una situación de gran confusión en la votación. Lo normal, lo procedente, lo que, digámoslo así, estaría regido por la ley orgánica y por la forma tradicional es, si la ministra Ortiz, y ese es su derecho, de presentar un proyecto, introduce o plantea una ideología sobre la reforma o una interpretación jurídica y los demás le dicen eso no es el tema, o la retira o se le turna el proyecto a otro ministro. Ahí creo que hay un problema de base muy importante. Y ese problema de base me parece que lo arrastraron en el resto de la sesión cuando algunos ministros se pronunciaron precisamente contra esa base o otros estaban poniendo posición respecto a artículos y párrafos concretos. Yo lo que me llama mucho la atención que es un asunto tan importante, porque aquí no es si se está a favor o en contra de la ley del presidente, eso pues ya salió la votación. Lo importante es cuál es la instrucción, cuál es la visión, cuál es el lineamiento, déjame decirlo así, Leonardo, que se está enviando a los órganos jurisdiccionales, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito y a las agencias reguladoras sobre lo que es constitucional o no es constitucional en materia de regulación energética. ¿Qué va a hacer la Comisión Reguladora de Energía? ¿Qué va a hacer el Centro de Distribución de la Energía? ¿Qué va a hacer la Comisión Federal de Electricidad
con una sentencia donde cada quien dijo pues lo que le parecía, y en eso no hay reproche ninguno con los ministros, pero no quedó claramente establecido en la decisión qué es lo que cada quien votó a favor o cada quien votó en contra. Yo creo que independientemente de si nos gusta o no la reforma del presidente López Obrador, o si nos gusta o no lo que la Corte resolvió hoy, sí creo que hay un problema muy serio en la conducción de la sesión de hoy, porque muchas personas, y bastaría ver las redes en este momento en que tú y yo estamos conversando, sobre las dudas de qué fue lo que se aceptó como válido constitucionalmente hablando y qué fue lo que se señaló inválido constitucionalmente hablando. Y si eso lo ves en términos o bajo los parámetros de la competencia económica, de la participación del Estado, y muy importante para muchas personas, respecto de la garantía del derecho a la protección a la salud y al medio ambiente en los próximos años de nuestra vida futura, pues sí creo que se generó una confusión. Y lamento decirlo, esto sí es algo para mí muy, muy importante. Creo que en lugar de que la Corte resolviera, definiera, marcara algunos aspectos esenciales del proceso de reforma eléctrica del presidente López Obrador, creo que dejó muchos puntos, ángulos, o como lo queramos llamar, de confusión en cuanto a qué sí y a qué no están autorizados a hacer, no solo los jueces, no solo los magistrados, e inclusive las salas de la Suprema Corte de Justicia, sino también los reguladores que cotidianamente tienen que otorgar los permisos. Sí, absolutamente. Pues, ministro, te agradezco muchísimo el tiempo y que nos haya dado tu opinión calificada. Muchas gracias y un abrazo, José Ramón. Gracias, querido Leonardo. Buenas noches para ti y toda la audiencia. Gracias, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Colegio Nacional, hoy comentando con usted estos 3 puntos. Bueno, doy ahora la más cordial bienvenida a otro mexicano eminente, además embajador eminente, historiador del multilateralismo, Claude Heller. Embajador, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues hace un ratito conversábamos con el embajador de la Fuente, nos enlazábamos a Nueva York, nos explicaba el voto de México, digamos la abstención de México el día de hoy, pero ayúdenos a entender, usted que tiene la visión global de Naciones Unidas, ¿cómo valora lo que ocurrió hoy? Digamos, bueno, ya platicamos con el auditorio, el contenido de la resolución, quiénes votaron, etcétera. ¿Cuál es su punto de vista, embajador Heller? Yo creo que es importante recordar que es la segunda vez, la segunda ocasión en la que la Asamblea General decide suspender a un miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero las circunstancias fueron totalmente distintas a las de 2011. 2011, cuando empiezan las protestas durante la primavera árabe y que crecen las protestas en Libia en contra del régimen del coronel Gaddafi, la represión es brutal e indiscriminada en contra de la población. Hay ejecuciones sumarias, tortura, todo tipo de violaciones de derechos humanos. Y ahí el Consejo de Seguridad, en el mes de febrero, aprobó una resolución por unanimidad en la que no solo condenó, digamos, la violencia ejercida por el coronel Gaddafi en contra de su propio pueblo, sino que además decidió de manera excepcional referir el caso a la competencia de la Corte Penal Internacional. Y era excepcional porque Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma. Y sí se decidió que se encargara la Corte Penal, se congelaron activos, Gaddafi y su entorno, hubo un embargo de armas, etcétera, buscando limitar las acciones de este régimen. Sin embargo, continuó esta violencia y justamente la Asamblea General recibió una solicitud del Consejo de Derechos Humanos que por unanimidad pidió que se suspendiera a Libia del Consejo de Derechos Humanos.
y la resolución de la Asamblea fue adoptada por unanimidad. No hubo la menor discusión. México la apoyó, además porque estaba basada en el principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio que fue adoptado en 2005, cuando una cumbre de jefes de Estado y de gobierno dio respuesta a las graves omisiones que había cometido las Naciones Unidas frente al genocidio en Ruanda y frente a la guerra Balcanes, ¿no? los Balcanes, Srebrenica, etc. Es decir, esas son circunstancias totalmente distintas que se aplicaron en este primer caso con una unanimidad incuestionable. Aquí nos encontramos frente a una situación diferente. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una situación en la que la devastación de Ucrania por las fuerzas invasoras rusas ha puesto en evidencia las atrocidades cometidas en contra de la población civil. Es decir, la invasión de un Estado, la agresión de Rusia contra Ucrania, violando el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, los principios de la política exterior mexicana, etc. Es una situación totalmente diferente. Tuvimos un primer elemento, pues ya muy evidente esta semana, con lo que se descubrió en esta población de Bucha, que va a pasar a la historia como parte de los genocidios del siglo XXI. Pero mucho me temo de que este no será el primero, sino que a medida que avance la guerra, semanas, meses, se van a descubrir otras violaciones sumamente graves. Hay que decir un elemento que es fundamental. El 28 de febrero, a los 4 días de iniciada la invasión, el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió iniciar una investigación preliminar sobre posibles violaciones y crímenes de guerra que se estarían cometiendo. Había ya algunas informaciones. En el marco... Una pregunta ahí, embajador Keller. O sea, hay una del fiscal, hay otra de la comisión, hay otra de Guterres y hay una cuarta, o son 3? Son 2. Estamos hablando básicamente de 2. Bueno, hubo una primera, digamos, sentencia de la Corte Internacional de Justicia llamando a las fuerzas invasoras a retirarse, etc. Que no ha tenido consecuencias, pero es la instancia jurídica internacional máxima. La Corte Penal, en cambio, sí tiene un valor jurídico para todos aquellos estados que son miembros del Estatuto de Roma que dio lugar a la creación de la Corte. Hay que recordar de que ni Rusia ni Ucrania han ratificado el estatuto. Sin embargo, en 2014, a raíz de la anexión de Crimea, Ucrania decidió reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre acciones que ocurrían sobre su territorio. Y eso le abrió paso justamente a que el fiscal pueda iniciar esta investigación ya formal como una investigación judicial. En el marco del Consejo de Derechos Humanos podemos hablar de otro procedimiento. El Consejo aprobó la creación de una comisión de investigación, como existe sobre muchos otros países y otros conflictos, que llevó a que la alta comisionada Michelle Bachelet tenga que designar a 3 expertos reconocidos a fin de que reúnan los elementos para esta investigación. Pero aquí hay una cuestión que me parece que es esencial, de que toda investigación de crímenes de guerra que se han mencionado tiene que ser una investigación sumamente rigurosa y es un proceso largo, complejo, que se debe de comprobar muchas cosas. Hay versiones distintas, obviamente. Rusia alega de que esto es un montaje, mientras que, por lo pronto, las evidencias aportadas por medios de comunicación reconocidos como la BBC o organizaciones internacionales de derechos humanos que han recogido testimonios
indican la gravedad de esta misma... Claro. Embajador Heller, desde el punto, digo, mi sentir es que hubiese pues sido prudente esperar a concluir todo esto, y tampoco tengo muy claro, esa es la pregunta que yo le hago, si vale la pena como asfixiar a Rusia en eso. Yo en el plano mediático veía que después de Bucha estaban como muy arrinconados, tratando de decir que era todo un invento, pues se les veía muy arrinconados. Después de 140 votos en la resolución franco-mexicana, se les veía solos en la arena internacional, y como que esta precipitación, eso es lo que le pregunto a usted, como que les dio aire, ¿no? Si no mucho, por lo menos un espacio para decir, a ver, Occidente trae prisa y no está midiendo las consecuencias de buena parte de lo que está haciendo. Su punto de vista, embajador. Creo que esta iniciativa obedece a la estrategia de Estados Unidos, de la administración Biden fundamentalmente, de aislar totalmente a Rusia. Pero sí genera, si uno ve los números de la misma votación, pues ese resquemores en buena parte de la comunidad internacional, como lo hemos visto con los 24 estados que votaron en contra, los 58 que se abstuvieron, entre ellos México. Y sí aparece como, digamos, una iniciativa pues que al mismo tiempo quema puentes. Es muy mediática la decisión. ¿Por qué? Porque es una suspensión que tiene un carácter temporal. Ser miembro del Consejo de los Derechos Humanos no es ser un miembro permanente. Es decir, cada miembro de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos son electos por un periodo de 3 años. El de Rusia vencía el año de 2023, el año próximo. Es decir, el efecto es inmediato, se da este aislamiento. Pero es un golpe también, yo creo, también a la búsqueda de las soluciones multilaterales, porque el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General, fue creado sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos, pues como un espacio que tendría que ser de diálogo y de cooperación. Yo creo que en todo conflicto hay que saber hablar con el enemigo si se quiere llegar a una solución negociada de los conflictos. Entonces, deja también un precedente importante y el temor por parte de un buen número de los países, yo diría, en desarrollo, de que las grandes potencias utilicen este recurso cuando ellos mismos pudieron haber sido objeto de decisiones de la Asamblea General al haber intervenido en conflictos internacionales en los que se cometieron graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, como fueron las guerras en Afganistán, como la guerra ilegal en Irak, Siria, Yemen. Podemos dar un amplio listado de casos. Entonces esto pues creo que politiza mucho más la situación y pues el efecto hay que verlo, yo creo, con un efecto limitado, parcial, pero que se inscribe en esta estrategia de Estados Unidos y sus aliados, tal vez con menos entusiasmo, de aislar aún más diplomáticamente a Rusia. Embajador, pues lo seguiremos molestando en los próximos días y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El embajador eminente, historiador del multilateralismo de este país, hoy para fortuna nuestra, haciendo esta lectura de este episodio relevante allá en Naciones Unidas. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.